cuestiones que tienen que ver con la representación y la interpretación gráfica de ciertas funciones. Ustedes durante el cursado del álgebra estuvieron conociendo algunas funciones especiales, particulares, como la función polinómica de primer y segundo grado, las funciones homográficas, las funciones irracionales, logarítmicas, exponenciales, cómo calculaban sus elementos básicos y cómo hacían la gráfica. En el análisis matemático, nosotros además de retomar esas funciones que ustedes ya vieron en el álgebra, trabajamos otro tipo de funciones que sí son basadas en las que ustedes vieron en el álgebra, pero hacemos más que calcular dos o tres elementos básicos, sino que ya hacemos un análisis completo de ellas. Y digamos, el último eslabón para tener análisis completo de una función es justamente la representación gráfica de las funciones. Entonces, en ciertas ocasiones nos encontramos con situaciones de cálculo o problemáticas en las que la representación gráfica de la función puede ser un cálculo auxiliar o un elemento que yo necesito conocer para poder hacer otros cálculos. Entonces, aprovechando esta ventaja tecnológica que podemos tener ahora, ya que las clases, por lo menos durante este cuatrimestre, van a seguir siendo virtuales, podemos disponer de un celular o de una computadora para hacer uso de este software, que es un software libre, que ahora el profesor Alejandro les va a explicar dónde lo pueden descargar y demás, y para que aprendan a utilizar los comandos básicos. Una aclaración nada más que les vamos a hacer es que no es que la utilización del GeoGebra, a ustedes, por ejemplo, si en un parcial se les dice determinar, no sé, podemos adelantarnos algunos contenidos, las asíntotas de las funciones, y es un tema que ustedes van a ver la semana que viene, calcular las asíntotas de las funciones y representar gráficamente. Que ustedes agarren y utilizando el GeoGebra, simplemente grafiquen la función y tracen las asíntotas mediante el software y no hagan los cálculos, digamos, ese punto en el parcial no sería valedero, ¿sí? Tiene que estar tanto la parte analítica como la parte gráfica, que por supuesto nosotros lo aceptaríamos que utilicen la representación del GeoGebra para realizar la gráfica. ¿Algo que me esté faltando decirles, Alejandro, antes de empezar? De preguntarle si todos ya tienen instalado el GeoGebra. Sí, profe, yo tengo. ¿Ah? ¿Lo pudieron descargar bien los que han descargado por primera vez? Sí, todo bien. Acá en el chat están contestando que sí, que tienen, ¿Que sí? que pudieron descargar. Perfecto. Bien. El Arrancamos trabajo, la ¿Sí? guía, ¿la pudieron descargar, chicos? La guía de actividades, si bien acá se les va a mostrar de vuelta, si la pudieron descargar, mejor. Sí, profe. Bien. Buenísimo, Azul. Bueno, Ale, todo tuyo. Bueno, voy a compartir Pregunta, profe, pantalla. ¿dónde está esa guía de actividades? La guía de actividades está subida en la sección de documentos del aula virtual. En el aula de Anamat. Ahí se subió y justo cuando se envió el anuncio se indicaba que estaba ahí. Dice taller de GeoGebra 02 del 09 del 2021. En realidad debería decir 04, pero un error de tipeo de fecha nada más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de arrancar? Cuando yo envié el link, vieron que hay diferentes aplicativos de GeoGebra para poder usar. Entonces yo puedo descargar una
que sea exclusivamente para geometría, geometría plana o geometría en 3 dimensiones. Uno exclusivamente para funciones. Y después hay 2 que dicen GeoGebra clásico. Uno es el 5 y el otro es el 6, ¿sí? Y ahí están involucradas todas las herramientas que se pueden utilizar en GeoGebra, ¿sí? Que en un ratito yo le voy a mostrar cómo se ven ambas. Y lo único que cambia es la estética entre el 5 y el 6, ¿sí? De todos modos, el 5, que es el clásico, es el oficial, por así decirlo. Pero tranquilamente pueden usar el 6 también, los que han descargado el 6. Estéticamente se ve diferente, pero las aplicaciones que se utilizan son las mismas. ¿Tá? Lo mismo que se trabaja con el GeoGebra 5, se puede trabajar con el GeoGebra 6 tranquilamente. ¿Sí? Por si alguien descargó el GeoGebra 6, no se preocupen. Las herramientas son las mismas. ¿Tá? Bueno, arrancamos entonces. ¿Se logra ver ya o no? Sí, profe. Sí, dale. Bien, perfecto. Acá en el ejercicio 1 nos piden que grafiquemos únicamente las funciones, ¿sí? Nosotros vamos a ir graficando una por una para ver cómo se podría hacer las gráficas, pero en el E y en el F, para esas funciones que son K y M, hay un comando específico, ¿sí? Y ese comando es importante que ustedes lo sepan o lo aprendan, ¿sí? Así que le tienen que prestar mucha atención para graficar esa función. Ale, Sí, perdón, ¿le puedes dar un poquito más de zoom al Word? ¿ahí? Sí, sí, estaban pidiendo ahí, gracias. Porque después, cuando den la parte de lo que es análisis pero aplicado, hay ciertas funciones donde hay que restringir cosas, ¿sí? Entonces, el comando que vamos a utilizar acá para las gráficas de K y M van a ser fundamentales porque se deben usar esos comandos también para hacer restricción, ¿sí? Entonces, algunas cuestiones. Vamos al GeoGebra. Este es el GeoGebra 5, ¿sí? Como podrán ver, se pueden crear una cuenta en GeoGebra, sí, es totalmente gratuito. Y pueden guardar ahí las construcciones que ustedes hacen virtual, en forma privada o pública, o también lo pueden guardar en su ordenador, las construcciones que hacen. Tenemos acá el listado, ¿sí? Sobre herramientas, opciones, vistas, los archivos, ¿sí? Al desplegar, se puede ver que es lo mismo que cualquier otro software, ¿sí? Te da la posibilidad de abrir una nueva ventana, de guardar, de exportar, el tipo de vista. Acá tenemos las vistas. Las vistas algebraicas es esto, en el cual van a estar todas las construcciones que vamos haciendo, ¿sí? Tenemos hoja de cálculo, tenemos cálculo simbólico, diferentes tipos de vistas gráficas. Podemos ver los protocolos de construcción, calculadoras de probabilidad, etcétera, ¿sí? Y acá tenemos una que dice teclado. Por el momento vamos a activar esta y la vamos a dejar acá en algún costadito por las dudas, ¿sí? Que necesitáramos o que necesiten, ¿sí? Un teclado convencional, ¿sí? Acá podemos aplicar
redondeos en 2 cifras decimales. Fíjense, esto ya está predeterminado, algunas configuraciones, ¿sí? Y acá por debajo de ellas tenemos algunas herramientas que nos ofrece el GeoGebra, ¿sí? Si desplegamos acá, esto es para elegir y mover, ¿sí? Esto es para girar considerando un punto, para hacer una figura a mano alzada o un lápiz para escribir algunas cuestiones o resaltar. Siempre que hagamos una construcción a partir de otros comandos, antes de hacer un movimiento tengo que seleccionar esta, que es elige y mueve, porque si no, se puede correr la construcción y no va a quedar lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? O a veces inclusive me ha pasado que escribís algunas cuestiones que después la vamos a hacer y queremos situarlo en otro lugar o mover y bueno, se nos deforma lo que hemos escrito, lo que hemos graficado, entre otras cuestiones, ¿sí? Pero Una vez que... una pregunta, profe. En Sí. ese caso, ¿se puede utilizar la flechita para atrás para volver? Podemos volver para atrás, ¿sí? El tema es que a veces, si se llegó a guardar la última construcción, te queda. Pero a veces, como es momentáneo, vos volvés para atrás y es como que vos tenés que volver a construir otra vez. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bien. Cuando aplicamos alguna de estas herramientas, ¿sí? Y después no la vamos a aplicar más, o volvemos acá, así de forma manual, o presionamos la tecla escape. ¿Sí? Con el escape también me lleva directamente al primer casillero en elige y mueve. ¿Está? Por las dudas. Entonces hay 2 alternativas. Si elegimos elige y mueve, fíjense, yo estoy acá en mi vista. ¿Sí? Tenemos un plano cartesiano dividido en 4 regiones, ¿sí? Que son los denominados cuadrantes, a partir de la intersección de 2 ejes, uno vertical y uno horizontal, ¿sí? La horizontal, ustedes recuerden que es la abscisa, el eje X, y la vertical es el eje de ordenadas, ¿sí? El eje Y. Y si mantenemos el clic presionado, podemos mover la vista, ¿está? Entonces, tenemos un buen recurso. En el siguiente icono, tenemos para marcar puntos, ¿sí? Puntos dentro de un objeto, puntos donde se limitan o se liberan, intersecciones, puntos medios o centros, números complejos, extremos relativos, raíces, ¿sí? Acá tenemos para graficar rectas por 2 puntos, segmentos a partir de 2 puntos, segmento a partir de un punto y una longitud dada, ¿sí? Una semirecta, considerando 2 puntos. Podemos armar una poligonal, vectores y vectores equipolentes. En esta tenemos rectas perpendicular, conociendo ya una recta y un punto exterior a ella, podemos trazar una perpendicular, aunque tranquilamente este punto puede estar dentro de la ya conocida y trazar por ahí la perpendicular. Después para hacer paralela, mediatrices, bisectrices, tangentes, ¿sí? Que esta vamos a usar hoy. ¿Sí? Ajuste de línea, entre otras cosas. Acá para hacer polígonos, cualquier tipo de polígonos, marcando puntos, y acá polígonos regulares, polígonos rígidos y otra cuestión. Y bueno, y más herramientas, ¿sí? Medición de ángulo, de distancias, áreas, pendientes. Acá habla sobre el tema de las simetrías, las rotaciones. Y acá vamos a usar esta herramienta después, ¿sí? Estas 2 generalmente son las que vamos a utilizar, o las que más se utilizan en nuestro contexto. Y acá algo importante. Podemos copiar estilos. Yo puedo darle un estilo a ciertas cuestiones y después quiero darle el mismo estilo a otras. Entonces no hace falta volver a hacer todo el proceso. Podemos venir acá, seleccionamos el pincel, ¿sí? Le damos un clic a lo que ya le dimos, la configuración deseada y después a lo que queremos transformar. Y esta, ¿vieron? Desplaza vista gráfica. Si nosotros seleccionamos, vieron que hoy yo hice lo mismo, pero con elige y mueve.
¿sí? Solamente que acá lo que me va a permitir es, además de poder mover, la posibilidad de situarnos sobre el eje. Fíjense que ahí aparece una flecha en dos, o sea, un segmentito con dos sentidos marcados en flecha, ¿sí? Si yo mantengo el clic y voy hacia abajo, ¿sí? Estoy reduciendo escala. Entonces, a veces hacemos construcciones que no la vemos, ¿sí? Pero si reducimos la escala, a partir de ella sí la vamos a poder ver. Y así como lo puedo hacer en el eje horizontal, también lo puedo, en el vertical, perdón, también lo puedo hacer en el eje horizontal, ¿sí? Cambiar la escala. O bien ampliarla, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, según cómo esté la construcción que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, ahí tenemos herramientas para poder trabajar de una manera más óptima. ¿Cómo reduce la escala, profe? Porque yo estoy intentando y lo único que hace es mover el gráfico. Primero tengo que seleccionar, ¿viste? Desplaza vista gráfica acá, este último icono. De ahí me posiciono sobre el eje, ¿sí? Sí o sí tiene que estar encima del eje y te aparece la doble flecha. Ahí está, profe. Muchas gracias. ¿Tá? Entonces, una vez que está la doble flecha, hago clic, mantengo el clic y ahí voy hacia abajo, ¿sí? Para poder reducir la escala o hacia arriba. ¿Tá? Luego, fíjense, tenemos una barra de entrada, ¿sí? Acá abajo, donde nosotros escribimos, ¿sí? O aplicamos la sintaxis de los comandos, ¿sí? Que vamos a utilizar para lo que nosotros querramos hacer en el GeoGebra, ¿sí? Voy a admitir a alguien más. Y fíjense, cuando le damos clic se empieza a tildar y acá aparece un icono, ¿sí? Como que es un alfa. Si yo le doy un clic, también tengo otras herramientas que a lo mejor no están acá en este teclado convencional que hemos desplegado, ¿sí? Entonces, tenemos muchos recursos. ¿Estamos? ¿Cómo haría eso, profe? Una vez que yo le doy un clic a la barra de entrada, me vengo acá hacia el lado derecho y aparece una alfa negrita. Ahí le doy un clic, ¿sí? Y ahí me aparece. Vieron que tengo el alfabeto griego, algunas simbologías de sumatoria, productoria, ¿sí? ¿Clic derecho, profe? No, no es clic el izquierdo. El clic común que es para marcar nomás en un lugar. Profe, ¿cómo sacó No me esa barra de sale. allá de abajo donde dice entrada? La barra de entrada ya viene en el GeoGebra Clásico 5. Yo tengo el clásico 5, pero no tengo la barra. No tenés la barra de entrada. ¿Tenés para compartir pantalla? Ok. A ver, dejo de compartir y vemos. Porque a lo mejor es por un tema de... Es por un tema de configuración. A mí me apareció al final del... ¿Cómo es? O sea, de entrada, Sí. ahí hay un simbolito y apreté ahí, ahí me apareció. Ah, este es el otro GeoGebra. Este es el 6. La barra de entradas, ahora, la barra de entradas tenés ahí donde dice entrada, ¿viste? Hay un más debajo de las herramientas. Ahí dice entrada. Ahí no hace falta que vos escribas, que vos toques ese... Simplemente ahí donde dice entrada directamente, le das un clic. Ahí.
Y para que se despliegue esas herramientas, abajo hay un tecladito. Cuando vos le das un clic ahí entrada, hay un tecladito. Viene en la esquina a la izquierda. Abajo a la izquierda está el tecladito. Sí, pero cuando le das clic a entrada, ahí te aparece el tecladito. Ah, y ahí vos podés cambiar las herramientas que tiene ese teclado. ¿Sí? Que justamente esa es la configuración del GeoGebra 6, ¿sí? Profe, ¿y el teclado virtual, cómo se habría que nos llegara a ver eso en el GeoGebra 5? En el GeoGebra 5, para tener el teclado virtual, te vas a vistas, ¿sí? Acá está archivo, edita y vista, y en vista elegís teclado. Y ahí aparece el teclado virtual. Chicos, una pequeña aclaración por algo que escribieron en el grupo. Sabemos que el Google Meet solamente tiene entrada para 100. El tema es que no utilizamos la aplicación Cisco porque es una aplicación que utiliza la facultad y que los sábados podría llegar a utilizar las salas que son limitadas para tomar algún parcial, para dar una extra clase. Entonces nosotros el recurso que nos queda utilizar es el Meet, ¿sí? Así que lamentamos si no ingresaron todos hoy, veremos cómo lo podemos solucionar para la próxima y de igual manera el taller queda grabado, ¿sí? Así que una vez que se termine la clase, el profesor Alejandro les va a compartir más adelante el link de la clase, ¿sí? ¿Vos estás grabando? Eh, Porque yo no puse a grabar. bueno, ahora pongo a grabar. Bueno, cuestiones técnicas, chicos. Profe, una cosa, Sí. justamente en GeoGebra 5, por si a alguno le pasa, ahí en vistas hay una opción que aparece para ver o no la barra de entrada abajo. Por si a alguien no le aparece, en vista. Ahí, Claro, barra de entrada. ahí dice debajo de teclado, si le damos un clic desaparece la barra de entrada, o bien, si le damos otro clic, ahí aparece nuevamente. ¿Sí? Justamente una vez toqueteando se me salió la barra de entrada y bueno, tuve que encontrar. Y bueno, así se aprende también a manejarse en el GeoGebra. La única posibilidad de aprender a usar o sea, no solamente el GeoGebra, sino cualquier herramienta, cualquier software, es estando continuamente trabajando en ella, ¿sí? Son como los videojuegos, ¿tá? Empiezo con cosas fáciles y después a medida que uno va avanzando, empiezan a aparecer otros recursos y uno se va adaptando a eso, ¿sí? Bueno, y acá pasaría lo mismo. Vayamos al tema de las funciones, ¿sí? ¿Cómo graficar? Ahora que conocemos las herramientas, ¿sí? Y vemos que en las herramientas aparecen ciertos símbolos para poner potencia o directamente los cuadrados, los paréntesis. Acuérdense siempre que las funciones, algunas tienen cierta jerarquía, ciertos órdenes. Entonces tengo que prestar mucha atención con el uso de los paréntesis, ¿sí? Por lo menos acá en el GeoGebra 5, ¿tá? Vamos con la primera función. La primera función dice que tenemos que graficar f de x, ¿sí? Igual a 1/2 de x más 2. ¿Tá? Antes de graficar unas preguntitas, ¿qué tipo de función es 1/2 de x más 2? A ver, cualquiera que se anime a prender el micrófono y contestar. ¿Puede ser función lineal? Es lineal. Afín. ¿Cuál es el dominio de la función? Afín me gustó más, y más te diría función polinómica de primer grado. ¿Sí? ¿Son todos los reales? El dominio son todos los reales. ¿Y cuál va a ser la representación gráfica de la función? Una línea recta. Una Sí. línea recta. Bien. ¿Y cuáles son los elementos que deberíamos calcular si estuviésemos haciéndolo de la forma tradicional a mano? ¿Cuáles son los elementos que habría que calcular para hacer la representación gráfica?
La pendiente. La raíz, la ordenada del origen. La raíz y la ordenada del origen. ¿La pendiente se calcula o se observa? Se observa. La podemos observar. Bien. Bueno, ahora sí, Alejandro. Saben algo de función polinómica de grado 1, eso es importante. Very important. Bien, vamos entonces, le damos clic a la entrada, ¿sí? Acuérdense, en el GeoGebra 5 la entrada está acá en el margen inferior, pero tranquilamente yo lo puedo mover hacia otros lugares. Y en el GeoGebra 6, que es esta, ¿sí? La entrada está aquí. ¿Está? Ahí donde dice entrada, le doy un clic a entrada. Y acá abajo me aparece el teclado, ¿sí? Virtual, que lo puedo activar. Deja de, cuando doy un clic por fuera, es como que se oculta, pero a darle clic nuevamente a la entrada me aparecen las herramientas, ¿sí? Acá puedo cargar funciones que son especiales. Tenemos un teclado, ¿sí? Como el que comúnmente conocemos, y un teclado de alfabeto griego. Y acá tenemos otras herramientas más que podríamos llegar a utilizar, ¿sí? Entonces, vamos allá. Entrada. Tranquilamente yo puedo cargar la función así como está, ¿sí? Diciendo un medio de x más 2. ¿Está? El GeoGebra, cuando yo escribo un medio de x, el GeoGebra ya entiende de que es un medio multiplicado por x. Entonces no hace falta que le agreguemos la multiplicación intermedia, ¿sí? Entre el 1 medio y la x. ¿Está? El GeoGebra ya lo entiende eso, ¿sí? Entonces tenemos que escribir un medio. ¿Está? Y un medio es 1 sobre 2. ¿Sí? Que lo puedo escribir con este teclado virtual o bien con el teclado de la computadora. ¿Sí? Ahí va la X y luego le sumamos. Fíjense que hasta ahora coloqué un medio de X y ya me visualiza una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Porque todavía no le agregué la ordenada. ¿Ah? O el término independiente en este caso. Más 2, ¿sí? Ahí vemos que se desplaza hacia arriba. Y una vez que está escrita la función, la estructura, ya me mostró que es una línea recta, ¿sí? Es una función afín, habíamos dicho, el dominio son todos los reales. Le damos Enter, ¿sí? Y de forma predeterminada, a mí ya me da el nombre de la función. Justamente este nombre coincide con el que nosotros tenemos aquí, f de x, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si no me daba f de x en la gráfica? No sé, me hubiera dado una t de x. ¿Debería cambiarle el nombre? Deberíamos cambiarle el nombre. ¿Y cómo cambiaríamos el nombre a la función? Haciendo clic derecho sobre la función y poner la opción de renombrar. Exactamente, le damos clic derecho, renombrar, y ahí simplemente cambio la letra que me apareció por la letra a la cual corresponde a la función, ¿sí? En este caso es f, está todo ok, entonces la dejamos como está. Vamos a editar un poco esta recta, ¿sí? Porque a lo mejor a mí no me gustó el color que dio, que en este caso es verde, ¿sí? Y prefiero que sea, no sé, negro, ¿está? Entonces, o le damos un clic acá a la función, o le damos un clic acá en la gráfica, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. También fíjese, cuando yo toco la gráfica, me sombrea ya que voy a trabajar sobre la función acá en la vista algebraica, ¿sí? Y ahí le damos un clic derecho y vamos a propiedades, ¿tá? En propiedades acá aparece el nombre, la definición, si le quiero agregar un rótulo, ¿sí? Mostrar el objeto, por eso está visible. Mostrar etiqueta, ¿sí? Yo no me gustaría que esté la etiqueta, ¿sí? Fíjense, aparece acá abajo, F. Entonces, digo, bueno, no quiero la etiqueta. Le saco la etiqueta, ¿sí? La dejo ahí, voy a color. Profe, Sí, disculpe, ¿cómo entró en propiedades? en propiedades, repito. Le doy un
le doy un clic a la gráfica de la función o le doy un clic acá, ¿sí? Donde está escrita la función. Clic derecho y ahí voy a propiedades. Gracias. ¿Tá? Vamos a Perdón. color, yo quiero que sea negra. Perdón. Verónica, en Sí. el caso, para que aparezca la función, simplemente hay que escribir, vas a entrada, escribís la función y el GeoGebra automáticamente ya te lo grafica. Una vez que está escrito, por supuesto, hay que presionar Enter para que quede ya la función, porque si no es como Yo que... le quiero hacer una consulta, profe. Sí. Cuando yo hice, me salió otra recta, no me salió igual a esa. Ajá, ¿me podés... ¿La tenés graficada? Sí, pero A no ver. sé cómo se comparte. ¿Cómo dice? Así, decime tal cual te aparece en la vista algebraica, a ver. Me parece recto. Léeme cómo está escrito tu función. Cuando yo digo No sé que... decirle, porque me dice, parece así como... ¿Puedes compartir tu a pantalla? ver, bueno, voy a ver. Para compartir tu pantalla hay un icono ahí en el medio, que si haces bien en el medio, hay 4 opciones, haces clic en el medio y ahí aparece. Con el cel. Ah, lo que pasa que es la escala. Ah, tu escala, sí, tenés que ampliar tu escala. Vos estás con el celular, ¿no es cierto? Ahí vos le das zoom, ahí vos le estás dando zoom. Para cambiar tu escala tenés que posicionar los dedos sobre los ejes y ahí empezás a abrir. ¿Sí? Igual debería verse la recta. Ahí está. Bien, Profe, pero eso es. debería Y ahora sobre el posicionarse eje X hace lo mismo. sobre los 5000, debería posicionarse para poder ver. Profe, me parece que no está seleccionada la Ahí. función. Está como Tiene que la el gráfica redondito en tiene que estar función ahí. pintado. Tiene una gráfica, pero el tema por la escala es como que está muy... Sí, yo, mira, esta es creo que la 5, nada que ver con la que usted tiene, me parece que es otra. No, la tuya, Ana, es la 6, me parece. En la 6 para Ajá. celular. Ah, ¿Tá? bueno, Pero después veo eso, porque con el celu, viste que no se puede mucho. sí, te posicionás sobre los ejes y con los dedos, ¿sí? Y Sí. al juntar los dedos es porque estás cambiando la escala, ¿sí? Sí. O sea, achicando la escala, y si separas los dedos es porque estás ampliando. Entonces, Dale. hacelo hasta que te quede una escala de 1 en 1. Ajá, dale. ¿Sí? Profe, no tiene Gracias. seleccionada. Tiene que apretar Eso. en el iconito de la función al lado de FX, el redondito, tiene que seleccionarlo para que le aparezca. El círculo al lado de la función, sí. Creo que estaba desactivado. Claro, porque A no ver. le aparece. Por Estaba eso. oculto. Estaba oculta la Está recta. para que no se vea. Claro. Alejo, ¿tenés la versión ahí 6 abierta? Tengo la versión, sí. Ahí voy a compartir. Y Es- la voy a escribir ahí. ¿Está? Acá en entrada escribimos un medio. Pero solamente que si yo escribo la X acá al lado del 2, me va a marcar esa función que no corresponde. Borro la X. Me corro hacia el costado con el cursor del teclado. Va X más 2. Y ahí le damos Enter. Y fíjense, ahí aparece la función f de x al igual que aparecía hoy en la 5, ¿sí? Y acá para editar lo mismo. Damos un clic a la gráfica, o bien damos un clic acá, no en el colorcito, sino por fuera, en el recuadrito, y ahí le damos clic y propiedades. Ese es Y el ahí lo problema mismo. que ella estaba teniendo. Hacer clic sobre el verde, Ale. Ocultar la función. A ella le estaba apareciendo así, por eso no se veía la función. Además que la escala estaba mal, Ajá. no Claro. se veía la función porque si es una recta igual se tenía que ver, no importa la escala. Pero ese El tema estaba ese el problema. Y sí. Bueno, ahora tengo así, no sé si A ver, ¿querés comparto otra compartir? vez. A ver. A ver. Sí, así.
No sé si ven. Bueno, toca con tu dedo el circulito al lado. Este. DF. El DF. El que está a la izquierda de F. Acá, ahí. El de colorcito. Sí, ahí ya toqué. Pero fíjate que te quede todo pintado. Así como tenía el profesor recién. No, Ahí ahí está ya no se pintado. va a ver porque tu escala está demasiado reducida. Claro. Tiene que ser una escala de 1 en 1. Reducí en los ejes. Profe, Reducí el le eje falta ahí. la X a su función. Ah, sí, Sí, puede ser. también. Ahí, profe. Ahí se aparece la gráfica, pero por tu escala no la podés ver. Entonces, para no le hagas zoom desde la cuadrícula, sino sobre el eje, ¿viste? Ampliás o reducís. El eje Y, por ejemplo, tenés que reducir un poco. Reducí el eje Y y aumentar el eje X. ¿Ves? ¿Así? Aumentarle Sí, así. más, sin miedo. Que te aparezca 1, 2, 3, ¿sí? Seguí aumentando. Seguí nomás. Seguí nomás. Ahí está, ahí ya está, ya te fuiste. Achicar un poquitito. cachito y achicar el eje Y. Ahí. Que quede ahí el X y ahora el Y. Eso. Achicar el eje Y, pues fíjate que está en escala en 0,1, 0,2. Sí. Que te aparezca 1, 2, 3. Sí. A Sin ver. miedo al éxito, dale, sin miedo. Ahí está, ahí va queriendo. Ahí está. Ahí. Listo. ¿Ah? Ahora sí, si querés, podés mover la gráfica, no achique los ejes, sino que simplemente mover la Ay, tengo gráfica y ves la miedo. recta. ¿Cómo le hago? Ahí. Ahora está. sí. Eso, muy bien. ¿Ah? Ahí, hasta ahí. No te vayas más. Ahí está. Ahí. Bien, perfecto. Listo. ¿Ah? Ahí está, gracias. Se viene la tormenta, ¿eh? Vamos a avanzar porque si no... Sí. Sigamos. Estábamos acá en básico, le sacamos la etiqueta, vamos a cambiar el color negro, ¿sí? Como el corazón del profe David. Oiga. Y en estilo, a mí particularmente, me gusta que quede bien pronunciada, ¿sí? Entonces, le voy a poner opacidad de línea en 100, ¿sí? Para que quede bien marcada. Esta es la función F, ¿sí? Y en avanzado no vamos a tocar nada. Una vez que está eso, cerramos y ahí quedó editada en color, ¿sí? Y en un formato que a mí me gusta que quede F, ¿sí? A mí me gustaría escribir la regla de definición de F acá sobre la gráfica. Entonces, para poder escribir la regla de definición, vengo acá, donde dice deslizador, le doy un clic y voy a utilizar esta que dice texto, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar y en algún lugar, vamos a suponer que estamos aquí, le vamos a dar un clic y ahí dice edita, ¿sí? Para editar vamos a hacer primero dos cuestiones. Primero de ellas es, ¿vieron donde dice fórmula LaTeX? Le vamos a dar un clic ahí. Profe, me perdí. Cambié el grosor y todo eso, pero después me perdí cuando fue para el otro lado. ¿Dónde hay que, para poner edita, dónde hay que ir? Para poner edita acá. Venís a esta donde dice, donde aparecía a esta, el A igual a 2, ¿sí? Como deslizador, desplegás y ahí aparece texto, ¿sí? Selecciono texto. Seleccioné texto, elijo en algún lugar donde quiero escribir el texto y le doy un clic. Yo voy a elegir acá, le doy un clic. Y ahí te aparece para insertar el texto. ¿Sí? Perfecto, ahí ya está. Bien. Le vamos a dar un clic a fórmula LaTeX, ¿sí? Vamos a volver a dar un clic en edita. Y vamos a escribir f de x, ¿sí? F paréntesis, X paréntesis, ¿sí? Fíjense que acá en vista previa ya aparece la función, el nombre, la asignación, y le vamos a dar igual, ¿sí? Y ahora tengo que escribir un medio de X más 2. Tengo que insertar una fracción,
primero. Entonces despliego, ¿sí? Y en fórmula LaTeX despliego. Y acá aparece raíces y fracciones. Es para insertar fracciones, potencias, subíndices, raíces en determinado orden, ¿sí? Y esta, vamos a elegir la primera, que es la fracción. Y en lugar de A, ¿sí? Le doy un clic acá donde dice A, saco la A y coloco el 1. Y luego saco el B y coloco el 2, ¿sí? Salgo de las llaves, presiono la X, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que estoy escribiendo bien? Porque acá abajo en vista previa me aparece, ¿sí? Cómo se está de la misma forma que la función acá en la vista algebraica. Y ahora le sumamos 2. Entonces veo que la vista previa coincide, según como yo escribí, ¿no? Coincide con la regla de asignación de la función. Si aparece bien, está todo ok, le doy ok acá. ¿Sí? Y fíjense, si yo intento mover, me va a aparecer, bueno, acá mueve. Yo no salí de esto y yo quisiera editar la función o mover la vista gráfica y ahí me aparece nuevamente. Para evitar eso... Disculpe, profe. Sí. Es mucha molestia si yo le pido que explique de vuelta porque me costó entrar al cuadrito ese y no entendí mucho. Si no es mucha molestia. Bueno, voy a borrar. De acá, venimos acá, elegimos texto, elijo el lugar donde yo quiero que aparezca el texto, le doy un clic, aparece edita, le damos un clic a fórmula LaTeX, ¿sí? Le doy un clic a edita nuevamente, escribo f de x como aparece en la vista gráfica, f, paréntesis, x, paréntesis, escribo el igual, y ahí me aparece f de x igual, y como tenemos acá en la vista gráfica. Despliego, donde dice fórmula LaTeX, despliego, me voy al primero de ellos, ¿sí? Me posiciono ahí, raíces y fracciones, elijo el primero porque yo tengo una fracción, tengo que escribir un medio, le doy un clic, me aparece este comando, ¿sí? Barra invertida, frac, llave A, llave, llave B, llave, ¿sí? Y en la vista previa me aparece que siguiendo ese comando me va a aparecer A sobre B. Entonces, A es numerador, el numerador es 1 acá. Entonces cambio la A por el 1. ¿Sí? Denominador es B. ¿Cuánto sería nuestro denominador? 2. Entonces cambio la B por el 2, ¿sí? Solamente saco el A y coloco el 1, saco el B y coloco el 2. De eso que me apareció a mí como comando, ¿sí? Salgo de las llaves, ¿sí? Con el cursor nada más, me muevo hacia la derecha. Ahí coloco la X, ¿sí? Y luego más 2. En la vista previa me doy cuenta de que coincide, ¿sí? Me dice f de x igual a un medio de x más 2, coincide con lo que me aparece en la vista algebraica. F de x igual un medio de x más 2. Si está bien, coinciden. Una vez que está escrito, ya no tengo más nada para escribir, coloco OK, ¿sí? Presiono OK. Y ahí aparece nuestra regla de asignación para esta función, ¿sí? ¿Y cómo sería en el caso para el GeoGebra 6? Para el GeoGebra 6, si yo estoy en el GeoGebra 6, desplegamos texto, damos un clic en algún lugar donde yo quisiera que aparezca el texto, ¿sí? Presiono acá primero fórmula LaTeX, ¿sí? Y despliego en avanzado. Y ahora sí, tengo la vista que edita y la vista previa, ¿sí? Y acá tenemos las herramientas, ¿sí? Para LaTeX,
las mismas que teníamos, pero en otra estética, ¿sí? Y ahí lo mismo. En este cuadro donde tengo que editar, f de x igual, ¿sí? Voy a fórmula LaTeX, elijo la fracción, cambio el A por el 1, el B por el 2, salgo, x más 2, ¿sí? Me fijo en la vista previa y fíjense, me aparece lo mismo que en la vista algebraica, ¿sí? Un medio de x más 2, y una vez que está escrito eso, le doy OK, ¿sí? Y acá está escrito la función, coincide. ¿Tá? Fíjense, me apareció una segunda fila acá donde dice texto 1 igual, y ahí me dice lo que está escrito en el texto, ¿sí? Desde la simbología de LaTeX. Si presiono acá, la oculto, y si la vuelvo a presionar, vuelve a aparecer, ¿sí? Y lo mismo acá, fíjense, texto 1 igual, solamente que en esta me aparece ya cómo quedó, o sea, sin la sintaxis que utiliza el LaTeX. ¿Ah? Si me apareció muy clarito. Profe, Sí. a mí me apareció la función, pero sin el f de x. Y te falta escribir f de x entonces. Ah, bueno, entonces escribo nomás f de x. Al principio, claro, tiene que ser f de x igual. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo se hacía, profe, para borrar? Para borrar, o te posicionás sobre lo que querés borrar, clic derecho y ahí borrar. Gracias. Para escribir más en el teclado, porque en el cuadrito, porque no me aparece el teclado. Porque no puedo poner más. ¿En tu teclado de tu computadora? Sí, en el teclado de GeoGebra no aparecen en Ah, el computador. ¿el virtual vos decís? Sí. O sea, cuando está el cuadrito este que dice texto, cuando yo estoy haciendo lo que usted me explicó recién, no me aparece el... Para que te aparezca el más, ¿viste acá? Te dice A, alfa. Y acá al lado tenés como una tecla con punteados, vos le das un clic. El Y mío ahí es diferente. más, menos, por división. Podés usar el más del teclado de la computadora nomás. También. Más fácil, más rápido. Pero no encuentro el más en mi computadora. Ah, bueno. Generalmente... Ahí, fíjate en la parte de arriba tiene que estar, creo. Sí. Profe, el teclado virtual, ¿cómo se despliega? Opciones. Ajá. En vista, perdón, vista, y ahí dice teclado. Ah, bueno, gracias. Bien, yo quiero que... Cerca del Enter, con otro... Con el asterisco está. Con el asterisco. Arriba del Enter. Profe, y cuando minimizamos algo, ¿dónde queda guardado? Porque yo minimicé, por ejemplo, el teclado virtual. Y ahora, si quiero abrir de vuelta, digamos, no me aparece. No sé en qué parte. Es como que está abierto, pero no lo tengo que abrir de otra Acá parte. en el GeoGebra 6. El 5. ¿El 5? Haces un clic sobre uno de los cuadrantes y ahí te vuelve a aparecer. O haces clic en entrada. Haces clic en entrada y ahí te vuelve a aparecer. Vale, avancemos, pues ya son las 10. Bueno. ¿A usted le apareció el teclado? A mí no me apareció de vuelta. No, a mí tampoco me aparece.
Bueno, vamos. Ese es el problema del teclado. No, en realidad no hay que minimizarlo. Una vez que lo minimizas, cuesta mucho que se vuelva a activar. Ahí medio que tenés que cerrar el GeoGebra y volver a abrirlo. Exactamente. No lo minimicen. Directamente cuando terminan de usarlo, hacen un clic sobre uno de los cuadrantes y ahí el teclado se minimiza solo. Entonces después cuando se hace clic en entrada, vuelve a aparecer. Ese es un defecto de la misma aplicación nomás. De esta, que es la 5. Sí. Bien, vamos con la otra función. La otra función dice g de x. En ese caso, lo que se les minimiza, para corregir el error, cierren la aplicación y vuelvan a abrirla. Igual abajo en la ventana de GeoGebra hay como dos abiertas, entonces uno tiene que seleccionar y ahí te aparece teclado. Vamos con la segunda función, dice g de x. En la barra de entrada escribimos, fíjense, vamos a darle ya el nombre de antemano a la función, ¿sí? Entonces la función se llama g. Escribo la g, abro paréntesis y fíjense, ya me abre y cierra el paréntesis y el tildado intermedio. Ahí escribo la variable, que en este caso es x. Una vez que está x, me corro hacia el costado, salgo del paréntesis, igual, y ahí me marca en azul, fíjense, porque me va a decir, bueno, depende de x la función, y escribo la función. X al cuadrado, ¿sí? Podemos utilizar el teclado virtual o bien el siguiente atajo. Presiono la X, presiono la tecla Alt, que está al lado de la barra de espacio, ¿sí? Pero del lado izquierdo. Mantengo presionado el Alt y ahí presiono la tecla número 2, o el que tiene asignado el número 2. Y ahí me escribe como potencia, ¿sí? Menos 5x más 6. ¿Ah? Y una vez que está escrito eso, le damos Enter. Fíjense, nueva función, nuevo color. ¿Tá? Vamos a ocultar las que hicimos con anterioridad y acá tenemos la función g. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros quisiéramos saber cuáles son los puntos de intersección de la función sobre los ejes coordenados. ¿Se podría leer así como estaba directamente en la gráfica? Sí, se podría leer. A ver, ¿cuáles son los puntos de las raíces de la función? 2 y 3. 2 y 3. ¿Y la ordenada del origen? 6. Bien. Ahora, otra herramienta que nosotros podemos tener, por ejemplo, para aquellas funciones que no tienen las raíces, no tienen raíces enteras, sino raíces irracionales o racionales, se complica un poco más. Por ejemplo, si la raíz fuese, no sé, 5 sextos y otra raíz fuese, no sé, 3 octavos, ahí gráficamente cuesta mucho ver. Entonces nosotros en el GeoGebra tenemos una herramienta que Alejandro ahora les puede mostrar, que es determinar la intersección de las curvas con los ejes coordenados. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos las raíces. Podemos utilizar este comando, ¿sí? Le doy un clic y le damos un clic a la función y ahí automáticamente me aparecen las raíces. Esa es una. ¿Sí? Esa es una. La otra es marcar la intersección entre la función y el eje X. ¿Sí? Y fíjense, me aparece la misma. Esa es la otra posibilidad. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer acá con el eje vertical y la función, ¿sí? Siempre le doy un clic a una y luego un clic a la otra y ahí me aparece la intersección. Siempre eligiendo esta, ¿sí? En el otro GeoGebra, fíjense,
Cuando yo tengo la función, acá hay 3 puntitos, ¿sí? Yo le doy un clic y ahí me dice puntos especiales. Si yo le doy un clic a puntos especiales, me aparece la raíz, ¿sí? Te dice que es la raíz, y después te dice la intersección de la función f con el eje y, que ya sabemos que va a ser la ordenada del origen, y te da los puntos de intersección también, ¿sí? En el caso de que tengamos la función g, ¿sí? Que era g de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, me faltó el cuadrado acá, ahí está, ¿sí? Vamos a ocultar lo que corresponde a f. En G le doy un clic, presiono puntos especiales y fíjense, me da las raíces de G, que son el C y el D, ¿sí? 2 y 3. Me da un extremo, ¿sí? Que en este caso es un mínimo, situado acá en el vértice de la parábola. Y luego la intersección con el eje Y, ¿sí? Que vendría a ser la ordenada del origen. Entonces, son diferentes herramientas que yo puedo utilizar. ¿Se puede utilizar esta herramienta? Sí, se pueden utilizar esta herramienta, pero el cálculo analítico debe estar. ¿Se entiende? Que sí o sí tienen que saber la parte analítica. Profe, ¿cómo veo lo que dijo recién, los puntos especiales? ¿Por qué no me aparece? ¿En dónde? ¿Acá? En el 5, sí. No, en el 5. ¿En el 5? Sí. En el 5 no van a aparecer como puntos especiales. Lo que yo tengo que hacer es la intersección, ¿sí? Elegir esta herramienta, intersección, le doy un clic a la función y le doy un clic al eje. ¿Viste? Sí. Y le doy un clic al otro eje y le doy un clic a la función otra vez para la ordenada del origen, ¿sí? Ah, sí. Si yo quisiera el extremo, hay un comando acá, ¿sí? En la entrada escribimos extremo. Dice extremo de un polinomio o de alguna función en algún intervalo. Elegimos esta que es polinómica, porque tengo una función de grado, una función de grado 2, que puede ser un polinomio de grado 2. Escribimos el nombre solamente de la función, que es g. Y una vez que está eso, le damos enter. Y ahí te marca el extremo de esa función, ¿sí? Que eso vendría a ser un comando. Apretó en entrada con el clic derecho. No, si aprieto con el clic derecho no me aparece nada generalmente. Tiene que ser con el clic izquierdo. Y una vez que estamos ahí, extremo se escribe. ¿Sí? Extremo. Le damos enter. Cuando queda en azul, el que yo quiero, le doy enter. O bien con el cursor bajo para elegir. Lo subo, ¿sí? Y una vez que tengo el comando que yo necesito, le doy enter. Ahí me dice que marque el polinomio. Y como ya tiene un nombre que se llama g, simplemente coloco la g y luego le doy enter, ¿sí? Acá, por supuesto, van a coincidir porque estoy haciendo lo mismo con ambas funciones. ¿Tá? Entonces, así sería en el GeoGebra 5. ¿Tá? Bien, sigamos con la siguiente función. La siguiente función es una racional, ¿sí? Vamos a graficar la racional. Vamos a hacer ambas. Vamos a hacer la H y la J la van a hacer ustedes de tarea, ¿sí? Hay un micrófono abierto, ¿puede ser? El de Valeria. El de Valeria. Perdón. Bien, vamos a hacer la H, la función H. Vamos a ocultar G. Entonces vamos a la entrada. Acá en el GeoGebra 5 se va a hacer de esta forma, ¿sí? El nombre de la función H igual, va H, paréntesis. ¿Sí? Veo que se me va a asignar
una variable ahí, por eso los paréntesis abierto y cerrado en verde. Coloco la variable por la cual depende, ¿sí? Salgo del paréntesis, escribo igual, y yo voy a escribir una función racional, ¿sí? Tiene numerador y denominador. El numerador y el denominador tienen más de un término, ¿sí? Fíjense. El numerador es x cuadrado menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 4. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir un paréntesis y vamos a escribir el numerador primero. Sería x al cuadrado, ¿sí? Recuerden que para escribir al cuadrado con el teclado de la compu, mantenemos presionado la tecla Alt y luego el número que queremos como exponente, ¿sí? Menos 5x más 6. Hasta ahí escribí el numerador, ¿sí? Salgo del paréntesis, aplico la barra, que es sobre, ¿sí? Y ahora vamos a escribir el denominador. Abro paréntesis nuevamente, porque tiene más de un término. Escribimos el denominador, que en este caso era x menos 4, ¿sí? Una vez que está eso, le damos Enter. ¿X menos 4 o al cuadrado? X cuadrado menos 4, perdón. Para poder corregir eso, doble clic, ¿sí? Y ahí puedo editar. Me posiciono en donde tengo que editar, que acá me faltó el cuadrado. Alt, la tecla Alt y el número 2, ¿sí? Y una vez que está eso, le damos Enter. Y ahora sí se me cambió la gráfica de la función que corresponde realmente a la función que yo quería graficar, ¿sí? Entonces, para poder corregir alguna que escribí mal, me posiciono en ella y doble clic, ¿sí? Ahí tengo la posibilidad de editar. Una vez que edito, presiono Enter, ¿sí? Acá sí podríamos cambiar un poco la escala o bien movernos. Fíjense, hoy estaba en intersección, hice toda la gráfica, no me di cuenta y al volver para mover me apareció lo que teníamos hoy inicialmente. O sea que todo lo que yo había hecho anteriormente no quedó guardado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a volver a escribir h de x igual, paréntesis, x al cuadrado menos 5x más 6 sobre, paréntesis otra vez, x al cuadrado menos 4. Le falta el cuadrado, creo, en el primer término. Faltó al cuadrado, exactamente. Listo. Le damos Enter, ¿sí? Ahora sí puedo mover un poco para que nos quede bien, ¿tá? Si yo quiero que se visualice mejor esta función, desplaza vista gráfica, nos posicionamos sobre el eje y podemos reducir un poco la escala, ¿sí? Fíjense, chicos, que me imagino que después de haber aprendido a utilizar el GeoGebra, hacer gráficos con tablita de valores y darle 18 valores marcando puntos para todos lados, me parece que es algo que ya vamos a abandonar, ¿no es cierto? O sea, tabla de valores vieron que termina siendo una herramienta que en realidad nos retrasa más que adelantarnos. La idea es que abandonen todas esas viejas técnicas un tanto inservibles y que utilicen estas herramientas tecnológicas para facilitarles la vida en algún trabajo práctico, en algún parcial. Esto lo pueden utilizar inclusive, no sé, para más adelante ustedes van a tener que optimizar funciones, calcular los extremos de funciones y demás. Entonces, una manera de saber si lo que están haciendo bien o no es, bueno, hicieron todos los cálculos. Ahora vamos al gráfico a ver si lo que hice en los cálculos me coincide con lo que hice en el gráfico. Y si veo que no me está coincidiendo, busco el error, arreglo, modifico, ¿sí? Tiene diferentes facetas el hecho de que ustedes puedan graficar las funciones, porque acuérdense que es una forma más de representación de la misma función. ¿Sí? Listo. Seguimos. Una pregunta, profe. Sí, Ramiro. ¿Esto nos puede servir para calcular los límites, como corroborar si hicimos bien? Sí. ¿Cómo podríamos hacer? Y acá hay una función que dice límite. Límite de una función y vos le das el valor numérico.
Por ejemplo, si yo quisiera calcular el límite, corroborar que hice bien, ¿no es cierto?, de la función h cuando x tiende a 2, entonces elijo el primero, ¿sí? Escribo el nombre de la función, que es simplemente h, y ahí aplico el número al cual tiende la función que voy a poner, menos 2. ¿Sí? Por ejemplo. Y ahí le damos Enter. Pero acá me aparece como con un signo de pregunta. ¿Sí? Eso lo van a ver después porque es. Así que bueno, vamos a ver ahora el límite por derecha. ¿Sí? De la función h en menos 2. Para ver qué onda, ¿viste? ¿Qué pasa ahí? Le damos Enter y me dice que es menos infinito. O sea que cuando yo me acerco a menos 2, por derecha es menos infinito. Y seguramente cuando me acerco a menos 2, por izquierda es más infinito, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa según la definición de límite? Para que el límite exista en un punto, el límite lateral derecho e izquierdo deben existir y deben ser iguales. ¿Se entiende? Y fíjate, ya por derecha me está dando menos infinito. No existe límite por derecha. Bueno, está definido en menos 2 la función. ¿Sí? Y eso provoca. En el GeoGebra 6, para que aparezca el límite, el lim, ¿cómo lo encuentro? En entrada, siempre escribís el comando límite y ahí te aparece. Gracias. Límite de una función por derecha, por izquierda, ¿sí? Pero de igual forma, ojo, tengan en cuenta que no vale, por ejemplo, en el parcial se les dice calcular el límite de esa función que tiene ahí cuando x tiende al infinito y que ustedes escriban solo el resultado. Si no está el proceso de cálculo, no se valida el ejercicio. Claro. Tiene que estar la parte analítica. Eso sí o sí tiene que estar. Esto es solamente para poder graficar la función y darle sentido a eso que nosotros hacemos analíticamente. ¿Sí? No es una herramienta para resolver el examen, solamente es para darle sentido. ¿Sí? En teoría, esto, hay un concepto que ustedes van a dar la semana que viene que son asíntotas. ¿Sí? Que eso vamos a graficarla nomás, la vamos a mostrar y toda la parte conceptual se va a dar en la teoría y en la práctica la semana que viene. Entonces, lo único que vamos a hacer es graficar las asíntotas y escribimos de la siguiente forma. En la barra de entradas, ¿sí? Podemos escribir asíntota y o escribimos asín, se me despliega y elijo esta última, que es una asíntota, que yo puedo calcular la asíntota para una cónica, para una función o para una curva implícita. Le damos Enter y escribimos únicamente el nombre de la función que nosotros queremos determinar la asíntota. En este caso es la función h. Escribimos nada más la h y fíjense, ya aparece que tiene una asíntota horizontal y una vertical, nada más, ¿sí? Ahí le damos Enter y queda la gráfica de las asíntotas, ¿sí? Eso lo van a ver conceptualmente durante la semana. Acá solamente le vamos a mostrar cómo se grafica. Las asíntotas lo único que me dice a mí es qué comportamiento va a tener la función para ciertos valores, ¿sí? Por ahora, ¿está? Vamos con la otra función. La J va a quedar para ustedes, para que ustedes la hagan, ¿sí? Y determinen las asíntotas usando el comando asíntota, ¿sí? Y ahora le voy a mostrar cómo graficar la K y la M, ¿sí? Lo voy a mostrar acá en el clásico, en el 5, en el 6 se hace de la misma forma, ¿sí? La función K y la función M son funciones definidas por tramos, ¿sí? Es decir, es una función que para ciertos valores del dominio va a tener una gráfica específica, ¿sí? Acá en esta tenemos 2 ramas o 2 tramos, ¿sí? Mientras que en la M de X tenemos 1, 2, 3, 4 tramos, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo graficar esto con el GeoGebra. Entonces vamos al GeoGebra, vamos a entrada. Vamos a graficar K,
¿sí? La función k era k de x igual, y acá vamos a escribir sí, ¿tá? Y acá presten atención. Vamos a escribir sí, se me despliega, y acá tengo dos opciones. Dice, sí, condición entonces, ¿tá? Donde yo restringo el dominio y escribo una única función, una única rama. Pero en este caso yo voy a elegir el otro. Condición entonces, si no, entonces escribo la condición para el primer tramo, la función, y donde dice si no, vamos a escribir la otra función, ¿sí? Ahora voy a aceptar a alguien. Ahí está. Entonces volvamos aquí, escribíamos sí, y elegimos esta, sí, condición entonces, si no, vamos a elegir esa, porque son dos tramos. En la condición, me dice que x tiene que ser menor a 1, ¿sí? Entonces escribimos x, abrimos aquí. Bueno, acá está el menor igual, pero lo podemos poner con el teclado o con el teclado virtual, menor a 1, ¿sí? Y el tramo es menos x cuadrado menos x más 9, ¿sí? Me corro nuevamente donde dice si no, y ahí vuelvo a escribir sí. Y como solamente me queda un solo tramo más, solamente uno, elijo ahora este, el que estaba arriba, el condición entonces. Escribo la condición, en este caso x tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Me corro hacia el costado y entonces escribo el tramo, 2x más 3. Y una vez que está hecho eso, le doy Enter. ¿Sí? Y fíjense, aparece la función definida por tramos tal cual estaba en el trabajito práctico, ¿sí? Profe, ¿qué se ponía en entonces? En entonces escribe la estructura de tu función, menos x al cuadrado, menos x más 9 o 2x más 3. ¿Y en sí no? En sí no, cuando vos estás en sí no, volvés a escribir sí. Y ahí elegí el que dice condición entonces. Bueno. Escribís la segunda condición y escribís el segundo tramo y le das Enter, ¿sí? Y ahí te queda la gráfica esta. ¿Está? Profe, no entendí para hacer para que estén los dos renglones, digamos. Vuelvo. Borro y vuelvo. Escribimos k de x, ¿sí? Yo tengo dos tramos, o sea, voy a tener dos renglones. Escribimos kx igual. Escribo sí. Elijo este que dice sí condición, entonces si no. Ese que quedó en azul, ¿sí? Le doy Enter. Escribo la condición. La condición es esto. Lo que está acá. Me dice x menor a 1, ¿sí? Escribo la condición. X menor que 1. Me corro hacia el costado con el cursor. Se sombrea entonces. Y donde dice entonces, escribo el tramo, ¿sí? El tramo era menos x cuadrado menos x más 9. Esto. Entonces escribimos eso. Menos x al cuadrado, ¿sí? Menos x más 9. Una vez que está eso, con el cursor nuevamente me corro a la derecha. Se sombrea el si no. Y ahí escribo nuevamente sí. Y ahora me queda solamente un tramo. Entonces, como es un único tramo el que me queda, elijo esta. Condición entonces. Le doy un clic. Escribo la condición ahora. Se me sombrea predeterminadamente. Escribo la segunda condición, x mayor que 1, ¿sí? Entonces escribo x mayor que 1, ¿sí? Me corro a la derecha nuevamente, y cuando se me sombrea entonces, escribo el tramo. El tramo es 2x más 3, ¿sí? 2x más 3. Y una vez que está escrito eso, le presionamos Enter. Y ahí me aparece los dos rengloncitos.
Y ahí está la función K. Fíjense, en el primer tramo dice K mayor a 1, menor a 1, perdón, y K mayor a 1 para el segundo tramo. ¿Sí? Eso significa de que no está la condición de igualdad, porque es mayor y menor. La pregunta es, ¿está definido 1 para K o 1 pertenece al dominio de K? No, no pertenece. No pertenece. Es decir, que no va a haber imagen en 1. ¿Cómo puedo probar eso? Voy a la entrada, escribo K, abro paréntesis, y en lugar de X escribo el 1, porque quisiera saber la imagen de 1. Vamos a ver para la función K si está definido en 1. K de 1. Presiono y me dice un signo de pregunta, ¿sí? Porque el GeoGebra me dice, ¿querés calcular algo que no está definido para acá? ¿Sí? Por eso aparece el signo de pregunta. ¿Está? Pero fíjense, cuando X toma el valor 1, yo voy a desplegar aquí. Cuando X toma el valor 1, para el primer tramo se supone que la imagen es 7, ¿vieron? El 1 sube hasta acá, hasta 7. ¿Pueden observar o no? En el chat dicen que sí. Que sí, bien. Porque si no me hablan es como que yo no sé si están... No estoy viendo si están... Si se me fue el wifi o no. Profe, ¿usted puede pararse en la ecuación para que yo vea cómo queda en entrada? Porque no me sale. ¿Acá? Así se tiene que quedar. Sí, paréntesis, X menor a 1, coma, menos X cuadrado, menos X más 9, coma, y paréntesis otra vez, X mayor a 1, coma, 2X más 3, cierro paréntesis, enter. Listo, gracias, profe. ¿Ah? Bien, si el 1 toca en 7 a la función, pero el 1 no está definido. Entonces, de todos modos, vamos a marcar ese punto y el punto se va a marcar de la siguiente forma. Primero, le damos un nombre al punto en mayúscula, en este caso, vamos a suponer P, ¿sí? Entonces escribimos P mayúscula. Ahora, a continuación va, ¿sí? Y ahora abro un paréntesis, ¿sí? Escribo el valor de la abscisa, que en este caso es 1, ¿sí? Le coloco una coma, ¿sí? Y veo hasta dónde quiero que vaya, hasta el 7, ¿sí? Entonces va al 7. Y una vez que está eso, fíjense, ya me marcó 1, 7. El punto, eso significa que lo escribí bien. Acuérdense, el nombre del punto en mayúscula, igual, abro paréntesis, el valor de X, coma, el valor de Y. Y ahí le damos Enter, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no está definido en 1, ¿cómo tiene que ser ese punto? Ahí. Abierto, no pintado sería. Abierto. Claro, Abierto. tiene que haber un huequito, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar al punto un clic derecho. Vamos a ir a propiedades. ¿Sí? Vamos a ir a estilo. Y en estilo, acá dice estilo de punto, despliego. Y vamos a elegir esta opción que es el punto abierto, ¿sí? Para identificar que para ese tramo 1 no está definido, ¿sí? Le cambiamos de color, vamos a poner el mismo color que la función, creo que es rojo, ¿sí? Es rojo. Y en básico le vamos a sacar la etiqueta, ¿sí? Y una vez que está eso, cerramos nuestro editor. El 1 tampoco está definido para el segundo tramo, ¿sí? Y para el segundo tramo están 5, entonces repetimos, ¿sí?
Vamos a la barra de entrada, le damos un nuevo nombre, en este caso Q mayúscula, igual, abro paréntesis, el valor de X para el Q, ¿sí? Entonces, escribo el 5, me apareció el punto y le damos Enter, ¿sí? Para que me quede igual que el punto P, ¿sí? Tengo que hacer lo mismo, clic derecho, bla, 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 todo. Pero, recuerdan, yo le había comentado hoy que acá hay una opción que dice copiar estilos, ¿sí? Le voy a dar un clic a copiar estilos, le voy a dar un clic al punto, ¿sí? Que ya le di el estilo y ahora copio el estilo al punto nuevo que es Q. Y ahí me cambia automáticamente el mismo estilo, ¿sí? Mismo color, misma forma, todo. Profe, ¿por qué me pasa que puse el otro punto y se me borra el anterior? Se te borra el anterior porque seguramente estás usando el mismo nombre. ¿Sí? Ah, sí, sí. Puntos diferentes, nombres diferentes. Profe, a mí en mi cuadrícula me sale tipo 2, 4, 6. No me sale de a 2 números. ¿De a 2? ¿Quieres compartir? A ver. Es la escala. ¿Y cómo sé para que me aparezca el 5, por ejemplo? El 5, ¿vos estás en este tipo de álgebra? Sí, pero me aparece la escala de 2 en 2. Acá, mira. Venís acá donde yo fui al pincel hoy, pero elegís el primero, ¿sí? Te posicionás sobre el eje y ahí ampliás o achicás tu escala, ¿sí? Si está de 2 en 2, que es esta, le ampliás un poco para que te aparezca de 1 en 1. Y acá lo mismo, sobre el eje X. Si te posicionás bien sobre el eje, si está de 2 en 2, la ampliás para que te aparezca de 1 en 1. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Se entiende cómo se me cerró el GeoGebra por un segundo. Le quería consultar cómo había hecho de copiar estilo. ¿Copiar estilo? Acá, en la última de las herramientas, elegís el pincel, elegís el punto que ya editaste y le das un clic al que vos querés editar, ¿sí? Y ahí te copia ya el estilo automáticamente. ¿Está? Ok, profe, gracias. Profe, yo no entendí cómo hizo para ubicar los puntos. Fíjate, el 1, si yo subo hasta el primer tramo, corta en 7, ¿sí? Voy a la barra de entrada, le doy un nombre al punto en mayúscula, yo voy a usar P mayúscula igual, abro paréntesis, escribo el 1 porque va siempre el valor de X primero y sube hasta 7. Entonces 1,7 y le doy Enter. ¿Sí? El otro punto es 1,5. Le doy un nuevo nombre, Q le voy a usar yo, mayúscula, igual, paréntesis, 1,7. 5, perdón. Y le doy Enter, ¿sí? Ahora, elijo un punto cualquiera de P o Q, lo edito, ¿sí? Le voy a dar clic derecho, propiedades, al punto P, le saco la etiqueta, le pongo el color rojo para que tenga el mismo color que la función, y en estilo, voy estilo de puntos, despliego, y elijo esta. Me queda huecado. Ya edité, cierro, despliego acá, selecciono el pincel, le doy un clic al punto ya editado y le doy un clic al otro punto. Ahí podríamos preguntar, en X igual a 1, ¿existe límite? A ver, los que asistieron a clase de práctica el martes conmigo, estuvimos un buen rato con el ejercicio 1 donde había que analizar los límites. ¿Qué preguntó, profe? Si existe No, límite en porque 1. no tienen el mismo número. No, no existe. A ver, ¿por qué no existe? Porque no tienen el mismo número. No llegan. Laterales son diferentes. ¿Los límites laterales existen?
Existen, sí. Sí existen. Por Existen, izquierda, o sea que cumple la condición necesaria, pero ¿cómo son los límites laterales? ¿Iguales o distintos? Son distintos. Son distintos. Entonces, no cumple la condición suficiente, no existe límite. ¿Estamos? Ahora, una cosita introductoria a lo que va a ser el tema que van a desarrollar la semana que viene en teoría y práctica. En álgebra ustedes habían visto algo que se conoce como la noción intuitiva de límite, de continuidad, que decía que una función es continua cuando yo puedo trazar la curva sin necesidad de levantar el lápiz o la virome ni una sola vez. Basado en esa noción, ¿esta función es continua? No, es Continuo. Ok, acuérdense de eso que estamos hablando ahora porque les va a servir como información de base para las clases de la semana que viene. Listo, vale. Dale. Bueno, vayamos a la otra función que es un poco más compleja, ¿sí? De graficar. También está definida por tramos, pero fíjense, tiene 1, 2, 3, 4 tramos tiene, ¿sí? Es esta. ¿Está? Entonces, 3 veces vamos a utilizar el comando si condición, entonces si no, y una vez el comando si condición, entonces. ¿Está? Y vamos a ir escribiendo uno por uno, tramo por tramo, ¿sí? Entonces, vamos a la barra de entrada. La función se llama m de x, ¿sí? Igual, así como venimos haciendo tranquilamente. Y ahora escribimos si, elegimos si, condición entonces, si no. Vamos a escribir el primer tramo. Escribimos la condición, decía que x era menor que menos 2, ¿sí? Me corro a la derecha, se sombrea entonces y escribo la función. La función es racional, entonces estoy obligado a escribir un paréntesis. Escribo el numerador, que es x al cuadrado más 3x menos 2, cierro paréntesis, sobre, vuelvo a abrir paréntesis, x más 4. Cierro paréntesis, ¿sí? Ahora recién me corro otra vez a la derecha, se sombrea el si no y vuelvo a escribir sí. Entonces vuelvo a elegir esta que dice condición entonces si no, ¿sí? Porque es el segundo tramo de 4 tramos que yo estoy teniendo. Le doy enter. La condición es que vaya desde menos 2, ¿sí? Menor o igual, entonces despliego acá, menor o igual a x, vuelvo a desplegar, menor o igual a 2, porque eso me dice el segundo tramo, que va desde menos 2 hasta 2, inclusive menos 2 y 2. Por eso va la condición menor o igual. Me corro a la derecha, donde dice entonces, escribo la función que corresponde. Esta es x al cuadrado menos 1, ¿sí? Es simplemente esa. Me corro a la derecha y en si no va al tercer tramo, ¿sí? El tercero de 4 tramos. ¿Sí? Ahora vamos a escribir el tercero. Entonces, otra vez escribimos sí y volvemos a elegir condición entonces si no. ¿Por qué? Porque es el tercero de 4 tramos. Escribimos la condición. Acá me dice que va desde 2, pero acá es menor a x, ¿sí? Ya no es menor o igual, ahora es menor a x. Y x acá tiene que ser menor o igual a 4, ¿sí? Me corro hacia la derecha, se sombrea entonces y escribo el tramo. El tramo me dice que es 3. Es decir, que en ese intervalo todas las imágenes van a ser 3. ¿Sí? Y ahora voy a escribir el último tramo. Me corro en si no y ahí escribo sí. Como es el último tramo, voy a elegir esta, condición entonces. ¿Ah? Le doy un enter, escribo la condición, x tiene que ser mayor a 4, ¿sí? Me corro hacia la derecha, entonces, y ahí escribimos menos 3 medios
de x más 9, ¿sí? Y una vez que está hecho eso, simplemente le damos Enter, ¿sí? Y ahí está la gráfica de la función, ¿sí? Fíjense, yo no puedo visualizar la función completamente porque acá hay una rama, ¿sí? Del primer tramo, ¿está? Donde se puede observar una asíntota oblicua y una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que se vea toda, cambio la escala, ¿sí? Un poco, ¿sí? Y ahí tengo la vista completa de la función, o de cómo sería la función, ¿sí? Vemos que hay una asíntota vertical en -4, acá puede ser que haya una oblicua, ¿sí? Hay una oblicua en realidad. Acá tenemos el segundo tramo, ¿sí? Que es parte de una parábola. Acá tenemos el tercer tramo donde decíamos que la función era una constante, ¿sí? En imagen 3. Y después tenemos esta recta menos 3 medio de x más 9 para los x que son mayores a 4, ¿sí? Entonces, tenemos los 1 tramo, 2 tramos, 3 tramos, los 4 tramos que hemos escrito, ¿sí? Y en la vista algebraica me aparece de esta forma, ¿tá? No se asusten de esto, ¿sí? Solamente nos vamos a quedar con esta partecita, ¿sí? Y esto, bueno, va a quedar nomás porque la función te predetermina, ¿va? Esas operaciones. Así que no se asusten de eso. Lo importante es que la gráfica coincida. Imagínense que están en el examen y te pidan que vos grafiques esta función así a mano alzada. Para eso hay que hacer todo el análisis matemático que, por supuesto, ustedes lo van a aprender. Cálculo de límite, de asíntota, de derivadas, extremos, continuidad y todas esas cuestiones. Y después, cuando han hecho todo eso, hacer la gráfica de la función a mano. Ahí estaría un poco complicado, ¿no? Además de que lleva mucho tiempo hacer la gráfica. Después de toda la cuestión analítica. ¿Algo para acotar, David? Profe, yo le quería consultar algo. Sí. En particular, le quería preguntar si los límites no están definidos para los elementos que no pertenecen al dominio. Para los números que no pertenecen al dominio. Y no necesariamente. O sea, un elemento que no pertenece al dominio puede tener un límite. El límite sí puede tener. Lo que no puede tener es imagen, pero límite sí puede llegar a tener. ¿Sí? Ok, ok. Acuérdense que la definición de límite te dice que no importa lo que pase en ese valor específico de x, sino lo que está sucediendo alrededor de ese valor. ¿Sí? Entonces, si no está definido x en ese punto, porque no pertenece al dominio, puede ser que tenga sin límite. Ok, profe. Gracias. Profe, ¿cómo pone menor o igual? Menor o igual acá en la barra de entrada, ¿sí? Donde Sí. se te despliega acá el alfa, acá bien a la derecha. Ahí está el menor igual o el mayor igual. ¿Sí? Entonces. Bien, graficamos ya todas las funciones, ¿sí? Salvo una que esa es la que queda como tarea, para que ustedes grafiquen, ¿sí? Que era la D, ¿sí? Las otras, la más complicada, ya la hicimos. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Dice, para las funciones que se han graficado con anterioridad, se pide representar los puntos para los siguientes valores, ¿sí? x1 igual a -1, x2 igual a 2 y x3 igual a a, dice ahí, ¿sí? Bien, yo ya le mostré cómo trazar o marcar un punto en realidad, ¿sí? Con el GeoGebra, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Primero,
tengo que tener la función cargada porque lo que yo necesito es marcar un punto en la función, ¿sí? La escritura del punto va a ser como yo le mostré, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El valor de i depende de quién en ese punto en particular. ¿De quién va a depender el valor de i? ¿De qué función estaba hablando, profe? Yo quiero trazar un punto para una función, ¿sí? ¿Está? Quiero marcar función sobre esta curva, por ejemplo, ¿sí? No sé, en 3. Entonces, 3 va a tener una imagen asociada, ¿o no? Sí. Porque tiene que estar sobre la función. O sea que esa imagen depende del valor de quién. ¿Del valor de i? De x. Depende del valor de x. ¿A través de quién? ¿A través de quién depende ese valor? De la función que está dada. A través de la función, sí. Y esto es un error frecuente. Generalmente en los exámenes se les pide, por ejemplo, marcar el extremo, ¿sí? De la función, ¿está? Y lo que te están pidiendo es que vos identifiques el punto. Y una vez que tenés la gráfica, decir, acá está el punto, ¿sí? Entonces a veces se pierden de vista esa cuestión. Entonces tiene que pensar en eso. Vamos a elegir la función f. Yo la voy a habilitar otra vez, ¿sí? Acá la oculto y la desoculto, ¿sí? Vamos a utilizar f. Y después ustedes van a hacer la réplica para las otras funciones, ¿sí? Voy a ampliar mi escala para que quede más bonita. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es marcar el punto cuando x toma el valor -1 en la función f, ¿sí? Entonces, vamos a darle un nombre al punto. Vamos a suponerle A. A mayúscula va a ser igual, ¿sí? Abro paréntesis. Me están dando el valor de x que es -1. Escribo el -1. Agrego una coma, ¿sí? Y ahora yo necesito que ese punto esté sobre la función. Entonces, el valor de i está en función de x, ¿sí? Y mi función es f. Entonces, lo que yo hago es escribir f minúscula, porque así es el nombre de mi función. Abro paréntesis y escribo la abscisa, que es -1. ¿Sí? Una vez que he escrito eso, le doy Enter. Y fíjense, acá me apareció, ¿sí?, la imagen de -1. ¿Cómo ¿Ah? no se puede repetir la última parte? Vuelvo atrás. Le doy un nombre al punto, A mayúscula, en este caso, ¿sí? Yo le pongo A, ustedes le ponen la letra mayúscula que ustedes quieran. Igual, abro paréntesis. El valor de X es -1. ¿Sí? Escribo el -1 dentro del paréntesis, le agrego una coma, y lo que hacemos para calcular la imagen, usamos la función f, porque yo quiero que quede sobre la función f el punto. Entonces, f está en minúscula, ¿sí? F de x, f minúscula, ¿sí? O si estoy utilizando la función g, voy a utilizar g, o el nombre que tenga mi función, ¿sí? Escribo el nombre de la función, vuelvo a abrir paréntesis, y escribo el valor de x, que es -1, ¿sí? El -1 que tengo acá. ¿Ah? Y una vez que está eso, le doy Enter. Me dice acá que la imagen de -1 es 1,5, ¿sí? Si yo sustituyo el -1 acá en f, me va a dar 1,5, ¿sí? Como
como imagen. Y entonces así yo marco el punto sobre la función f, ¿sí? Vamos con el otro punto. Para la misma función, me dice que es en 2. Entonces, nuevo punto, nuevo nombre, ¿sí? Vamos a utilizar la B mayúscula. B mayúscula igual, abro paréntesis, escribo el 2, coma, y hallamos la imagen de 2 a través de la función. La función era f, paréntesis, 2. ¿Sí? Y ahí le doy Enter. Y ahí me traza el punto B sobre la función. ¿Cómo me doy cuenta que hice bien? Porque los dos puntos que tracé, los dos puntos están sobre la función, sobre la gráfica de la función en realidad. ¿Sí? Es decir, sobre esta recta. Y ahora queda esta. X igual a A dice, a A minúscula. Entonces le voy a dejar a ustedes para que hallen el punto, ¿sí? Cuando X toma el valor A para la función F, ¿sí? Le voy a dejar un ratito para que lo hagan. Y ustedes me dicen. Dale, ¿salió o no? ¿Alguien que lo haya intentado? Profe, disculpe, a mí me salió un deslizador. Muy bien. Eso significa de que ese valor A que me están pidiendo a mí, acá en el ejercicio, en el enunciado, es un parámetro, ¿sí? Entonces, generalmente los parámetros, cuando voy a escribir alguna de las funciones o de la sintaxis que tiene, necesito de un deslizador. Entonces, creamos el deslizador, ¿sí? Con el nombre que yo necesito, le doy un clic. O sea, seleccionamos acá, en esta de las herramientas hoy donde utilizamos para escribir el texto, seleccionamos el deslizador, el que dice deslizador, le damos un clic, el nombre del deslizador tiene que coincidir con lo que me está pidiendo a mí, que es A, está la A, ¿sí? Y fíjense, de forma predeterminada viene que se van a asociar números, el valor mínimo del número va a ser -5, el valor máximo del número va a ser 5, y podemos agregar un incremento, ¿sí? Por ejemplo, del
0.001, si queremos, ¿no? Para que se incremente de esa forma. Le damos OK y está creado el deslizador. El deslizador predeterminadamente siempre está posicionado cuando A es igual a 1, ¿sí? Pero yo tranquilamente, presionando acá en el botoncito negro, yo lo puedo llevar al número que yo quisiera, ¿sí? Está creado el deslizador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Escribir el punto, ¿sí? Con ese deslizador, que es justamente lo que me están pidiendo a mí acá, ¿sí? X igual a 3, X sub 3 igual a A. Vamos a la barra de entrada. Va a ser un nuevo punto, recuerden, nuevo punto, nuevo nombre, ¿sí? Ya habíamos utilizado A y B, ahora vamos a utilizar C, o por lo menos yo, C mayúscula, igual, abro paréntesis, va el nombre del deslizador, que es A, coma, y la imagen de ese deslizador, o de A, del parámetro A en este caso, considerando la función f, porque estamos trabajando con f, ¿no? Entonces sería f, paréntesis, A nuevamente. ¿Sí? Y una vez que está eso, le damos Enter. Fíjense, me apareció acá. Acá está C, lo voy a cambiar de color a C, lo voy a poner en rojo, ¿sí? Ahí está, para que se visualice el valor de C. A vale menos 5 ahora, la imagen de menos 5 es menos 0,5, ¿sí? Y a medida que yo despliego el deslizador, fíjense, A va tomando valores y el punto C se va moviendo por la función, ¿sí? Entonces, ¿Qué significa los números de ese deslizador? yo le estoy dando un parámetro, ¿sí? A una funcionalidad que yo quisiera que se vea o que se marque. Entonces, lo que yo hago es usar el deslizador como un parámetro. ¿Está? Entonces, a medida que yo voy deslizando, puedo ver cómo se comporta ese punto a medida que se va cambiando los valores de A. ¿Sí? ¿Qué posición ocupa? ¿Hacia dónde va? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo hacemos de esta forma y después podemos retroceder y va a volver a los puntos, ¿no? Entonces yo puedo ir viendo, fíjense acá en la vista gráfica, a medida que yo voy cambiando, o sea, voy deslizando, cambia la abscisa y cambia la ordenada, ¿sí? Y el punto queda móvil sobre la función. Profe, ¿podría volver a explicar cómo se hace el deslizador? Rápido, que no, El deslizador, venís acá, en este icono, desplegás, presionás deslizador, te vas a algún lugar donde vos querés que esté el deslizador, le das un clic y listo, ¿sí? Ahora me puso B, por supuesto, porque nuevo deslizador, nuevo nombre, ¿sí? Tenés valor mínimo, valor máximo y acá le podés agregar el incremento. Y una vez que está eso, le das el OK y ya está. Ok, muchas gracias, profe. Vio que cuando usted carga el add, automáticamente te dice que tiene que crear un deslizador. ¿De esa manera Sí. también está bien? Sí, ahí ya te crea automáticamente y después volvés a cargar. ¿Y el incremento no se usa? Para agregar el incremento, porque solamente te crea el deslizador, yo me voy al deslizador, clic derecho, propiedades, valor mínimo, valor máximo, y acá le puedo agregar el incremento, ¿sí? En propiedades. Siempre seleccionando primero el deslizador, después clic derecho, y ahí recién propiedades. Y ahí me aparece acá, ¿sí? Mínimo, máximo, y le agrego el incremento, ¿sí? Quiero que, bueno, que se incremente en 0,1, cambio nomás. Y le doy un clic a cualquier otro lugar y ya está. Y le puedo agregar un color, ¿sí? Este color si quiero, ¿sí? La posición, si quiero que sean absoluta o no, ¿está? El básico, acá es el nombre. Le puedo agregar etiqueta o no, ¿sí? Le puedo agregar como animación, fíjense. En animación es como que es automático, ¿está? Se mueve. Solo, ¿sí?
Y ahí podemos jugar y ver cómo se comporta la función a medida que A va tomando los valores. Profe, a mí recién se me estaba moviendo solo el deslizador y me asusté todo. Había sido que era por la animación. Claro, la animación, exactamente. No es porque quedó loco. Todavía no llegamos al curso de programación para que lo haga solo. Así que no se preocupen, vamos a llegar en algún momento. Bueno, ¿se entiende cómo fue? Esto lo van a replicar con las otras funciones que hemos graficado, ¿sí? Vayamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, fíjense, tengo que representar esta función. Es una función definida por tramos, ¿sí? Son 2 tramos. Entonces tengo que utilizar el comando sí. Está. Pero lo particular que tiene acá es que acá me dice kx, ¿sí? Donde k va a ser un parámetro. Entonces, ¿qué yo tengo que crear? Primero, antes de cargar la función. ¿Las condiciones? ¿Deslizador? El deslizador tengo que cargar primero, ¿sí? Mi parámetro, porque acá hay números, pero acá hay kx. Entonces k es un parámetro, ¿sí? Tengo que crear el deslizador primero. ¿Cómo se va a llamar el deslizador? Se va a llamar k, ¿sí? El mismo nombre que tiene acá. Entonces vengo acá